tenía en su casa, que vivía acá en Circunvalación, cerca del Cerro de Escamela. Entonces su hijo, que tenía 17 años, era un joven como cualquier otro, pero tenía pues quizá a lo mejor un mal hábito, que era fumar marihuana. Entonces, él en la noche, pues había un poco más de respeto para los padres, entonces salía, se subía al cerro a fumar marihuana, estaba por ahí, ya regresaba y ya. Ese era lo que tenía este joven todos los días, que hacía, estaba muy joven. Y resulta que una noche el joven salió, mamá, ahorita vengo, y ya no regresó. Obviamente la señora el otro día no regresó y pues se preocupó, como toda madre. Lo empezaron a buscar, pasaron los días, no lo encontraron. En el Cerro de Escamela hay posiblemente un hueco donde si tú caes te matas porque caes adentro del cerro y dicen que es una vena de mar, todo lo que tú quieras, pero pues te matas, ¿no? O sea, entonces pensaron que a lo mejor pudo haber caído, lo buscaron por cielo, mar y tierra, no lo encontraron. La señora realmente pensó que había muerto. Pasaron 2 meses, 3 meses, la señora pues ya resignada vende la casa y se va a vivir a Río Blanco, que está cerca de Orizaba, pues donde ella era. Y un día, pasando los 3 meses, casi 4, se topan con que tocan la puerta y resulta que abre y es un viejito. Y el viejito se pone a llorar cuando la ve. Y la señora sacada de onda, pues le dice que qué le pasa y le empieza a decir mamá. Imagínate una señora de 80 años y que un viejito le diga mamá, pues no. Entonces la señora dijo que no y como se puso muy mal este señor, pues llamaron a la policía pues para que fueran por él, porque quién sabe qué le pasaba. Y en ese jaloneo de que no se quería ir y de la camioneta que lo quería trepar, le rompen la camisa. Y ahí es donde se da cuenta de algo que no podía creer. Entonces le dice a la policía que lo deje, que ella se va a encargar. Lo hace pasar y le dice, es que yo no puedo creer o sea, ¿cómo? Y le dice este señor anciano, le dice, mira mamá, ya cuando se calmó, lo que pasa que esa noche yo fui al cerro, pero prácticamente subí a donde están las cuevas. Y de repente vi una cueva que se iluminaba. Y pues yo me metí porque pensé que había gente adentro o que había una fogata, no sé, pensé cualquier cosa. Y cuando yo salgo, me topo con que estoy saliendo y veo que hay una ciudad que no reconozco y aparte de eso empieza a temblar. Yo tengo una historia esto te va a llevar a más y se los voy a explicar paso a paso. Sale este joven y ve que la ciudad, pues sí era Orizaba, pero no era Orizaba, la Orizaba que él conocía, porque en donde él llega empieza el terremoto de Orizaba, que fue el 28 de agosto de 1973. Yo tendría 10 años y iba a cumplir 11 años. Regresó Y me tocó vivirlo como mucha gente. Sí, pero él no sabía eso. O sea, él llega y está en el terremoto y ve cómo, él ve cómo se caen las cúpulas de la iglesia, se cae un edificio que no conocía y pues que la ciudad la veía que se hacía como olas. Entonces baja y pues trata de llegar al centro de Orizaba porque todo eso era pasto, no había nada, no había ni nada. Entonces le costó mucho trabajo poder llegar al centro de Orizaba porque eso era llano en aquella época. Llega a Orizaba, pues trata de entender qué es y se va directamente a ayudar a la gente porque todo el mundo corría a ayudar al edificio que de la Packard que se había caído, estaba lleno de gente. O sea, así como el Nuevo León cuando fue a México, bueno, pues aquí en Orizaba el edificio de la Packard era un edificio muy conocido acá céntricamente y se cayó con toda la gente, mató a toda la gente. Sí. Entonces Orizaba casi desaparece, Río Blanco igual, Ciudad Cerdán, o sea, olvídate, fue algo grueso, duró muchísimo ese terremoto, casi desaparece Orizaba, pero a lo que voy es que este joven ya estando ahí, pues resulta que no puede entender qué está pasando, pero se pone a ayudar y se va a vivir a la Cruz Roja, porque duró mucho tiempo, aquí pasaban los helicópteros, no había luz, o sea, había problemas. Y llega un momento en el que él se topa con una persona que lo ve y le menea la cabeza. Siempre que lo veía, le meneaba la cabeza. Entonces el joven dice que no entendía por qué lo veía feo y le meneaba la cabeza y estaba de lentes y siempre que lo veía nomás le meneaba la cabeza. O sea, así como que no. Aquí voy a hacer un paréntesis. Resulta que mi padre, cuando fue el terremoto, al otro día mi mamá fue a la oficina y mi papá nos dejó en un campo mientras él iba a hacer unas cosas y de regreso de ciencias químicas
se topa con unos jóvenes que le pedían aventón, mi papá les dio el aventón, y le comentan algo que a mí se me quedó grabado en aquel entonces, pero fíjate qué coincidencias. Resulta que estos jóvenes le dicen que ese día del terremoto se subieron al edificio Sardain, ese que está enfrente del Palacio de Hierro de Orizaba, es un edificio muy grande, y estaban rentando un departamento, estudiaban ciencias químicas y tenían un examen. Entonces a las 3 de la mañana se subieron a la azotea a ponerse a estudiar, a machetear, porque pues estaba el clima bonito. Cuando viene el terremoto a 5 para las 4 de la mañana, se empiezan a agarrar de lo que podían, porque pensaban que se iba a caer el edificio, y de repente ellos en la altura ven cómo la ciudad de Orizaba se hacía como ola. ¿Te suena eso? Ellos ven cómo se caen las cúpulas, y ellos ven cómo se cae el edificio de la Paca, y también ve una luz roja, el clásico que se ve cuando hay terremotos. Entonces, estamos hablando de 1973. Este joven no pudo haber siquiera imaginado esto que te estoy comentando, porque él estaba en el 90 y tantos, tenía 17 años, ni siquiera era su tiempo. Entonces, a esto sí yo lo creí, porque sí se me hizo bastante creíble lo que me estaba contando la señora. Y continuamos. Entonces, el joven comenta que, bueno, le comentó a su mamá que llegó un momento en que se quiso ir a Río Blanco para ir a alcanzar a su mamá, porque viendo que era otra época, quería ver si estaba su mamá, pero aquí en Río Blanco desapareció la gente, murió muchísima gente, las tenían en el piso. Sí. Entonces el ejército no te dejaba pasar, y exactamente no lo dejaron pasar. Se regresa a Orizaba y ya con ganas de mejor regresarse, pues pero no entendía, hasta que se topa de nuevo con este señor y le vuelve a menear la cabeza, y le dice, ¿usted por qué siempre me está meneando la cabeza? ¿Y qué él crees que le contestó? ¿Qué le dijo? Tú no perteneces acá, regrésate porque te va a hacer daño y ya tienes mucho tiempo acá. Este joven yo creo que pues, lo analizó mucho, se regresa por donde vino, llegó a dar con la cueva en el Cerro de Escamela, la encuentra abierta, que ese es otro rollo, y cuando sale de Orizaba, sale de donde estaba y vuelve a entrar, se topa con el Orizaba actual, pero, bueno, de su época, pero él ya se ve como un anciano, se ve su piel, que todo le dolía, y le costó un triunfo bajar el cerro, porque ya era un anciano de 90 años, y cuando baja, va a su casa, y resulta que la mamá ya no estaba. Entonces le dicen dónde estaba, y llega a Río Blanco, y es donde llega y toca la puerta que dio con la mamá. Y entonces la mamá le dice, quítate la camisa, por favor, y le quita la camisa, y efectivamente, era su hijo. Y yo le dije, ¿cómo sabía usted que era su hijo? Dice, porque mi hijo se había hecho 2 tatuajes. Y exactamente eran los 2 tatuajes, nada más que en un anciano de 90 años. Mi hijo ya murió. Por eso cuando usted está hablando de la cueva, me lo recordó. Y me enseña la foto, y era la foto que el joven mostraba con orgullo de sus 2 tatuajes, y la foto que le sacó la mamá al viejito con 2 tatuajes que eran los mismos. Master, ¿la señora todavía estará viva? No, viejo, no, eso ya fue, eso fue en el 98, ya murió. Y te voy a decir una cosa, las preguntas que son aquí, ¿quién era esa persona que le decía que se regresara? ¿Era un vigilante del tiempo? Esa es una pregunta que siempre me quedó, porque yo he tenido y he recabado información sobre este tipo de eventos sobre la cueva. Sí. Era una de las cosas que mi abuela me decía, y de las historias que yo he escuchado que son increíbles, esta es la que más sobresale y que a toda la gente le encantó.